Buenas tardes, profesora y compañeros y compañeras. El profesor Edgar Hermán Martínez y mi persona, Elvis Adilio Hernández Bernal. Hoy compartiremos con ustedes en el tema relacionado a los conceptos y características de las distintas teorías que se integran a los ecosistemas digitales. Como primer punto tenemos una tabla de contenido en la cual se desarrollará la introducción, conceptos, características, clasificaciones, ventajas y conclusiones, además de las referencias bibliográficas. A manera de introducción, podemos decir que la revolución científico-tecnológica ha impactado todos los ámbitos del quehacer humano, muy especialmente el educativo. Frente a esta realidad es imprescindible contar con el adecuado sustento teórico que sirva de norte en el desarrollo del proceso de aprendizaje. En una época en donde los antiguos paradigmas de la educación no se concatenan con las necesidades y la exigencia de los aprendices del siglo XXI. Es precisamente este tópico el que trataremos en el presente trabajo, realizando un breve y general, pero no insustancial abordaje de las principales teorías educativas de la era digital. En primer lugar, se mencionarán algunos conceptos importantes que hay que considerar. Tenemos el de ecosistema digital, que según García Peñalba 2015, citado por Pérez Ruiz 2020, el ecosistema digital es una comunidad donde métodos educativos, políticas, reglamentos, aplicaciones y equipos de trabajo pueden coexistir de forma que sus procesos están interrelacionados y su aplicación se basa en factores físicos del entorno tecnológico. Posteriormente a eso, vamos a definir las teorías que nos trae a colación. La primera sería la teoría de eutagogía, en la cual se encarga del estudio de la posibilidad de un aprendizaje autodeterminado y conducido por el propio estudiante. Tenemos también la teoría del navegacionismo, teoría centrada en las competencias de los aprendices. Tienen que ser capaces de hallar, identificar, conectar y evaluar la información, además de compartir el proceso de producción del conocimiento. La teoría del actor se enfatiza en que nadie actúa por sí solo y que hay un gran número de actores que influyen en el momento de llevar a cabo un proyecto. Además, tenemos la teoría de microlearning, también conocida como microaprendizaje. Se basa en el aprendizaje a través de unidades pequeñas y actividades de aprendizaje a corto plazo. Por último, tenemos la teoría del conectivismo, en la cual recoge lo mejor de las teorías tradicionales de aprendizaje para preparar a los estudiantes, a los aprendices, en un mundo de creciente complejidad. Pasamos a las características de cada una de estas teorías. En primer lugar, tenemos la teoría eutagogía, que tiene las siguientes características: aprendizaje autodeterminado, aprendizaje centrado en el aprendiz, los estudiantes exploran y aprenden de la acción escogida por ellos mismos. Pensar es más que un proceso de contenidos. Saber cómo se aprende en un futuro. Las características de la teoría del navegacionismo: tenemos que los profesores y mentores deben convertirse en entrenadores en esta era del conocimiento. Los estudiantes deben adquirir habilidades para saber navegar en este nuevo paradigma. La atención va dirigida a saber cómo navegar en el océano de conocimientos e información que se dispone. Dentro de las características de la teoría del actor, se enfatiza en que nadie actúa por sí solo y que hay un gran número de actores que influyen en la producción del conocimiento. Mientras tanto, las características de las teorías del microlearning o microaprendizaje se basan en que los procesos de microaprendizaje se derivan de la interacción de pequeños trozos de contenidos y tecnologías flexibles. Los conceptos de microaprendizaje, microcontenido y microconocimiento son alternativas flexibles, dinámicas en entornos híbridos de aprendizaje.
Posteriormente, y por último, tenemos la característica del conectivismo. Se centra en el proceso de formación y creación de redes significativas que influyen en el aprendizaje y se produce cuando dialogamos con los demás. Seguidamente tenemos la siguiente parte, que es proporcionada o facilitada por nuestro compañero Edgar. Gracias, compañero Abdilio. Compañero Hernández, muchas gracias. Saludos, profesora y compañeros todos. En este apartado vamos a ver el tema de las clasificaciones de las teorías de aprendizaje. Es justo decir que siempre se ha desarrollado un sustento teórico para el quehacer docente para los procesos de aprendizaje. A finales del siglo XIX y durante casi todo el siglo XX surgieron teorías con este fin. Estas, en términos generales, fueron clasificadas en tres grandes grupos, que así lo hemos aprendido a lo largo de todo ese proceso de formación docente. En el primer grupo estarían las denominadas teorías conductistas, cuyo objeto de estudio era la conducta, la transformación conductual del aprendiz a través de esa relación estímulo-respuesta. Un segundo grupo de teorías que sustentaban el proceso de aprendizaje van a ser las cognitistas, el cognitivismo. A través de este grupo de teoría, el objeto de estudio eran los procesos mentales que se desarrollaban en el aprendiz a lo largo de ese proceso de aprendizaje. Y por último, un tercer grupo, un gran grupo, pudieran ser las teorías sociales, destacándose en este grupo el constructivismo social, y el objeto fundamental era la construcción de conocimiento por parte del aprendiz. Todas estas teorías, como muy bien señalaba al inicio el profesor Hernández, no se concatenan con la realidad surgida a partir de la revolución científico-técnica y el desarrollo de la web. Es por eso que en este trabajo estamos observando este nuevo grupo de teorías que se clasifican como las teorías para una educación digital. Pasemos ahora a ver las ventajas, ya que el profesor Hernández ha explicado las características, pasemos a ver las ventajas de cada una de estas teorías. Esta, cuyo nombre me causa mucho problema, la eutagogía, siempre me causa problemas mencionar el nombre de esta teoría. Ponemos acá una imagen que nos muestra el espíritu de la misma. Siempre los autores consultados hacían una comparación de la eutagogía en relación con la pedagogía y la andragogía. ¿Por qué? Porque tal y como podemos observar aquí, la flecha en rojo sería el docente, ese magister dixi que conduce a través de la pedagogía o que es partícipe, pero elemento central en la andragogía. En esta nueva teoría se sustenta que el estudiante, como se ve la ausencia de la flecha roja, el estudiante debe ser el constructor de su propio conocimiento. Él debe crear conocimiento en su propio ritmo, debe desarrollar la capacidad de discriminar qué conocimiento le es más oportuno a él. Por eso la fortaleza, la ventaja que algunos teóricos ven en esta teoría es que impulsa el autoconocimiento por parte del aprendiz. Observemos la ventaja que nos ofrece nuestra segunda teoría de aprendizaje, que es el navegacionismo. Tal y como su nombre lo señala, esta teoría hace énfasis en la capacidad que el aprendiz va a tener que desarrollar para navegar en ese océano de conocimiento que la web le ofrece. El aprendiz tendrá que descubrir nuevos mares de conocimiento, y algunos de los teóricos sustentan de esta teoría que al aprendiz no se le debe dar contenido, que se le debe dejar la libertad que él navegue. En esta teoría, el aprendiz va a tener que desarrollar destreza, y en esto es que se basa fundamentalmente esta teoría, en la destreza que tiene que desarrollar el aprendiz, destrezas tales como hallar, identificar, conectar fuentes de conocimiento en esa navegación que hace en el océano de información que es la web. Entonces, fíjense que ya tenemos las ventajas muy claramente que nos ofrece una teoría y que nos ofrece la otra. Observemos la tercera teoría
explicada por el profesor Hernández, perdón, que es la teoría del acto red. A diferencia de las dos anteriores, esta incluye como actores a elementos humanos y no humanos. No solamente en comparación con la anteriores, deja que el aprendiz esté en una navegación o en un autoconocimiento individual. Ahora aquí hay muchos actores, nos explicaba el profesor Hernández, hay muchos actores que son partícipes en el proceso de aprendizaje. Todo lo que está alrededor del aprendiz se va a convertir en un actor para el desarrollo de dicho proceso. Por eso ponemos acá de que esta teoría provee una mayor variedad de actantes, es decir, participantes en la producción de los conocimientos. Y ya mencionamos que los mismos pueden ser tanto humanos como no humanos. Otra cosa que nos llamó la atención a ambos en esta investigación es que esta teoría goza de una gran aceptación en las ciencias sociales como la sociología y la psicología. Entonces es interesante cómo áreas de las ciencias sociales van sustentando también su quehacer en estas nuevas teorías de la era digital, que uno pensaría que solamente la van a adoptar los especialistas en el área de informática o de educación. Observemos las ventajas que nos ofrece la cuarta teoría que hemos estudiado en este trabajo. Y fíjense que la ventaja es que los nombres nos van dando luces de qué se trata o de cuál es el fundamento de esta teoría. El microlearning o el microaprendizaje es la teoría que nos sustenta que el aprendizaje se puede dar a través de pequeños espacios, a través de pequeñas acciones, tal y como señalamos acá, tiene información breve. ¿Por qué? Porque nos dice que esta información breve que el aprendiz va obteniendo a través de diversas fuentes como YouTube, como Twitter, como diarios online, entre otras herramientas, le son más fáciles para recordar. Nos sugiere esta teoría que las actividades son pequeñas, son a corto plazo. ¿Por qué? Porque en vez de estos grandes contenidos que quizás manejan la otra teoría, el argumento, el sustento teórico es que esto es más fácil de asimilar para el aprendizaje. Y tal y como habíamos mencionado, que puede ser utilizado en múltiples plataformas. Entonces, estamos observando que cada teoría ofrece una ventaja, quizás en comparación a la otra. No necesariamente se contradicen, pero cada una tiene un énfasis, y el énfasis de la microlearning es el aprendizaje a través de estas micropíldoras de conocimiento. Observemos nuestra próxima teoría estudiada. Y la última teoría que hemos estudiado y que nos ha explicado el profesor Hernández es el conectivismo. ¿Qué ventaja nos ofrece el conectivismo? Lo primero es, en la revisión realizada por nosotros, es que el conectivismo es una fusión teórica. Esta teoría, la gran ventaja y la gran robustez, por eso ponemos esto acá, es la integración teórica, pues ella recoge de estas teorías que nosotros analizamos como el conductismo, como el constructivismo, como el cognitismo e inclusive de las otras teorías como el microlearning que hemos analizado, como el acto red, entre las otras. Ella recoge, uno de los autores nos planteaba que recoge quizás lo mejor de todas, haciendo una amalgama, una integración teórica. Pero otra ventaja es que esta teoría potencia la comunicación tanto bidireccional, es decir, el docente y el aprendiz a forma individual, y multidireccional entre los aprendices e inclusive entre los actores no humanos dentro del proceso de aprendizaje, permitiendo que se desarrolle de manera o sincrónica o asincrónica, ya como hemos mencionado, con elementos tanto humanos como no humanos, el proceso de aprendizaje. Esta teoría tiene la gran fortaleza de que nos permite que el proceso del aprendizaje, todos los elementos estén interrelacionados, estén concatenados y tengan cierto grado de interdependencia uno con el otro. Entonces hay mucho más recursos. Por eso algunos consideran, algunos teóricos consultados por el profesor Hernández y mi persona, sustentan de que esta es la única teoría o quizá la que más se adecua a las necesidades
del siglo XXI y del proceso de aprendizaje tal y como lo conocemos el día de hoy. Estas son las ventajas que nos presentan esta teoría. Pasemos entonces a nuestro momento de concluir esta, como decía el profesor Hernández, esta breve presentación, pero no insustancial. Y es, después de realizar este trabajo de investigación, ¿a qué conclusión llegamos? Lo primero, las nuevas teorías de aprendizaje de la era digital nos ofrecen una diversidad de herramientas teóricas para sustentar nuestro proceso de enseñanza-aprendizaje, y no solamente teóricas, sino instrumentales. Entonces, el docente de hoy puede tener el suficiente sustento teórico para no desarrollar un proceso, como nosotros decimos, a tontas y a locas. Esto sustenta el quehacer docente el día de hoy. Estas teorías que nosotros hemos estudiado, observamos que a diferencia de las teorías que cuando analizamos la clasificación estaban ubicadas como propias de finales del siglo XIX y del siglo XX y que respondían a esa realidad, estas teorías sí tienen una correlación con la característica del aprendiz del siglo XXI. No solamente con el aprendiz, con las exigencias del mercado laboral. Por eso ponemos acá que hay una correlación con las exigencias del mundo actual, de las necesidades del mundo de hoy, este mundo cambiante, tan volátil. Estas teorías permiten que el proceso de aprendizaje se adecue a esas necesidades. Y algo que también nos llamó la atención fue la relevancia que pudieran tener estas teorías en contextos irregulares y de emergencia, tal y como quedó evidenciado producto de la pandemia que actualmente estamos viviendo y más recientemente con los deslizamientos y la situación atmosférica que se vive en la provincia de Chiriquí, Boca del Toro, en donde producto de no tener ni las herramientas, ni el sustento teórico adecuado, ni los paradigmas adecuados, la solución fue la suspensión de las clases. Y en cuanto a la pandemia, hemos visto lo importante de la educación virtual, de los adecuados entornos de aprendizaje y de los ecosistemas de aprendizaje. Entonces, concluimos diciendo pues que estas teorías nos dan un piso, nos dan un fundamento para nuestro quehacer docente. Agradecemos a la profesora por la oportunidad que nos brindó para realizar este trabajo, no sin antes mencionar la referencia para que usted pueda observarla, que el profesor Hernández y mi persona consultamos para realizar este trabajo. Muchísimas gracias.